Vamos directamente a hablar de un tema que también tiene que ver con derechos humanos. Todavía no tenemos la... Lo tenemos para hablar de este mismo tema a Pablo Salinas, abogado de derechos Ah, humanos perfecto, perfecto. Hola mendocino. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bien, un poco desolados por esto que podemos, además de desolados que venimos desde ayer por lo del flaco, bueno, esto termina de bajarnos un poco el ánimo. Bueno, pensar que en las épocas de la Inquisición personas como Garzón eran quemadas, ¿no? Por Ujú. el Santo Oficio de la Inquisición. Y en épocas más cercanas, en Argentina, en los 70, personas que tenían la valentía de Garzón eran secuestradas y desaparecidas. Sí, Es decir, ahí tomamos una dimensión de que, bueno, a Garzón ahora se lo condena a pagar y se le da una inhabilitación. Quiere decir que la derecha se ha sofisticado un poco, claro, ¿no? claro. Más Pero elegante. es evidente que es una injusticia enorme lo que están haciendo con Garzón, ya que España tiene 140.000 desaparecidos Ujú. y los promotores de la denuncia contra Garzón fue la Falange Española, que es como para que la audiencia entienda el partido nazi en Alemania. Sí. Es decir, con la diferencia que en Alemania perdieron y en España el franquismo duró hasta hace pocos años. Ujú. Por lo tanto, los herederos del franquismo, que es el Partido Popular, el propio primer ministro Mariano Rajoy y su antecesor Aznar, que acompañaron alegremente a Bush en la guerra, tenían cuentas pendientes con Garzón, porque justamente Garzón quería promover justicia, algo que está incluso en la Antígona de Sófocles, en la cultura, en los orígenes de la cultura occidental de la que España se dice inmersa, es decir, la posibilidad de que las víctimas pudieran velar a sus familiares desaparecidos. Ni siquiera estaba Garzón intentando juzgar a los franquistas, sino recuperar los restos de los familiares. Y fijémonos cómo, por ejemplo, América Latina, cuando se llevaron adelante los juicios por la verdad, estaba aún ahí mucho más avanzada que en los países europeos en lo que son el juzgamiento de los crímenes contra la humanidad, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que el poder de los franquistas y de la derecha europea es mucho más fuerte que los poderes de derecha de acá, más allá de los No, desastres que han por hecho. supuesto, de hecho han ganado las elecciones, están gobernando, de hecho han producido todo tipo de recortes y de hecho Europa está como está, ¿no? Europa Ujú. tiene hoy una crisis enorme que la única forma o que la derecha lo único que hace es producir recortes y más ajustes desde Merkel a Sarkozy en Francia, Merkel en Alemania, todos los gobernantes de derecha, Berlusconi hasta hace poco, que lo cambiaron por otro gobernante de derecha un poco más prolijo, pero igual de derecha. Ujú. Bueno, y la derecha ha hecho siempre lo mismo, que es recortar, hablar de mano dura, y con ese discurso, un discurso generalmente discriminatorio. Pensemos en Macri, pensemos en la derecha mendocina. Son discursos de mano dura, discursos que tienen un fuerte contenido de ataque a los inmigrantes, de un fuerte contenido de odio, de rencor. Ujú. Cuando escuchamos a la gente exaltada de la mano dura nos damos cuenta de los niveles de agresividad y violencia que tienen. Y bueno, y después producen este tipo de medidas políticas que generalmente conducen a desastres mayores. Lo de Garzón es un papelón internacional. España va a quedar inscripta o va a quedar anotada en la historia, indicada, señalada como aquel país que produjo 140.000 desaparecidos, después castigó al juez que quiso investigar. Es decir, como había pasado en Argentina con el caso Kimmel, que Ujú. estaba condenado el periodista que investigó la masacre de los curas y no quienes los mataron. Claro, claro. Ahora, nos hacíamos la pregunta con Santiago respecto de qué es lo que puede hacer Garzón, digamos, de qué puede trabajar ahora Garzón. No, primero tiene que recurrir a la Corte Europea Sí. de Derechos Humanos, que puede revertir este fallo injurioso e injusto.
puede recurrir también a la Corte Constitucional de su país, que puede declarar la inconstitucionalidad de todo el procedimiento en su contra. Yo creo que en el Tribunal Constitucional tiene alguna chance, en el Tribunal Europeo tiene menos, porque bueno, el Tribunal Europeo las funciones son más acotadas. Sí. Y después, bueno, Garzón no va a tener ningún problema económico. Garzón es una figura inscripta o hoy ocupa un lugar en la historia de la humanidad. Se animó a juzgar a los represores latinoamericanos, quiso por lo menos que su país encontrara los restos para poder restituírselos a los familiares en España. ¿Hola? Se aburrió Pablo Salinas, se fue. O se cayó nos por un cortó la precipicio. comunicación. Estaba pensando que sí se han encontrado algunos restos en España. No sé dentro de qué proceso se están identificando, pero hemos visto imágenes de fosas comunes en los que, bueno, se han encontrado los restos de personas que fallecieron, fueron asesinadas, mejor dicho, precisamente por el franquismo. Lo que estaba diciendo Salín, ahí lo tenemos a Pablo de nuevo. Pablo. Sí, ¿ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, el tema es el símbolo, lo que representa Garzón. Yo creo que hay que seguir luchando y conseguir que esta sentencia sea revocada. Claro. Porque por el tema simbólico, porque así como en Argentina cuando nos trabaron con las leyes de impunidad seguimos luchando y finalmente conseguimos las condenas, igual debe suceder en España, ¿no? Estaba pensando que se había encontrado o están en un proceso de búsqueda y han encontrado algunos restos de republicanos asesinados o no, o bueno, pero asesinados. Sí. En Lo que fosas pasa comunes. que es lo que justamente trabaron cuando juzgaron a Garzón. Claro, o sea que eso queda en suspenso. No, por supuesto, por eso hay que seguir. Yo creo que el Tribunal Constitucional o la Corte Europea puede llegar a revocar este fallo, ¿no? ¿Vos notás que hay muchos vicios dentro de este fallo o dentro Todo el del procedimiento contra Garzón fue irregular, absolutamente todo, desde los denunciantes, que es la Falange Española, hasta los miembros del Tribunal Superior que integraron el jury, es decir, que integraron el juicio de Garzón. Sí. Pablo. Son todos miembros del Partido Popular. Claro, parciales. Pablo, Ah, cuando decimos representantes de la Falange, que fue este grupo que se creó, que lo creó Primo de Rivera justamente para combatir a los republicanos, decimos la Falange, pero porque intuimos que tienen alguna simpatía ideológica o porque verdaderamente hay un grupo que mantiene ese nombre. el Tribunal Superior a la asociación La Falange, como si se presentara la AAA en Argentina y un tribunal le diera legitimidad. Claro. O se presentara el Partido Nacional, el Partido Nazi en Alemania y un tribunal dijera que tiene legitimidad. La derecha española no tiene límites, no lo ha tenido nunca. ¿Y qué pasa con la el derecha pueblo? española es peligrosísima y de hecho lo está demostrando con estos actos, ¿no? ¿Y qué pasa con el pueblo español que ha Y tenido... está muy golpeado con recortes, con una crisis económica enorme, es situación muy similar al menemismo que vivimos nosotros. El pueblo, los pueblos del interior de Córdoba o de la Argentina cuando gobernó el menemismo estaban destruidos y nadie salía a reclamar, y no era porque Menem no estuviera destruyendo el país, era porque la gente estaba en el peor momento, ¿no? En España pasa más o menos lo mismo. Y además 40 años de dictadura ininterrumpida, porque en Argentina y en Latinoamérica ha habido interrupciones a los gobiernos democráticos, pero en España hubo 40 años de dictadura, seguidos. Claro, 40 años de un personaje nefasto, poniendo jueces, estableciendo las direcciones de las escuelas judiciales, un proceso tremendo, ¿no? Que demuestra que la élite de la derecha española es peligrosísima. Bueno, por eso me pregunto, ¿qué pasa con un pueblo que puede llegar a soportar esta situación de 40 años de dictadura y además
de no pelearla como se la peleó acá, por ejemplo, para durante todo este tiempo, desde el 75 en adelante, para buscar a los culpables. No, pero además yo confío mucho en la fuerza de la historia y hubo casos por ejemplo, Mandela en Sudáfrica, que estuvo cerca de 30 años encarcelado y finalmente sus ideas triunfaron. Yo creo que en España las ideas de todos aquellos republicanos que dieron su vida por un país mejor y las ideas de Garzón y la idea de la justicia se van a imponer, tarde o temprano se van a imponer. Bien, y Garzón en este momento entonces no puede ejercer desde ningún punto de vista su actividad. No, por supuesto, En ningún lado. hasta que no sea revisado por un tribunal superior esta decisión. No, pero bueno, como le decía recién, él es un personaje público internacionalmente. Sí, sí, va a quedar y está en la historia. Afortunadamente está en el presente y afortunadamente ha recibido el apoyo de todos los países del mundo, de Sí, los es pueblos. impresionante el apoyo unánime de distintos organismos de derechos humanos del mundo, de las universidades, que demuestran, digamos, el nivel de brutalidad de la derecha cuando quiere atacar a alguien, ¿no? Claro. Muy bien, Pablo, te agradecemos muchísimo que nos ayudes a pensar en esto que realmente es agobiante, porque es como pensar que la fuerza de la derecha irracional de España tiene todo el poder en sus manos. Sí. Bueno, hasta luego, un abrazo grande, ¿eh? Un beso grande. Pablo Salinas, acompañándonos a pensar en esto que fue la inhabilitación de Baltasar Garzón por 11 años, que es una forma directamente de inhabilitarlo de por vida para ejercer su profesión.